presenta Tarjeta Naranja. Financieramente incorrectos. Bueno, Pilar, si no le molesta, primero muchas gracias por la deferencia que ha tenido de atendernos. ¿Usted cree que lo primero es la economía, o lo primero es la política, o lo primero es la cultura? O sea, ¿por dónde habría que empezar a encarar un cambio para que un país se desarrolle? Mire, un país es como una persona, es un todo. No se puede desmembrar la economía, la cabeza por un lado, el cuerpo por el otro. No es así la cosa. Cada política económica debe llevar de lado su política social, porque la economía es una, el país es uno y uno no puede desproteger a ningún sector. Pero es obvio que en el pleno siglo XXI y con la economía globalizada como todo el mundo, no vamos a descubrir nada nuevo. Venecia se hizo grande, España ¿en qué se hizo grande? Conquistando nuevos mundos, ¿verdad? Tenemos que salir a vender nuestro producto y aquello para lo cual estamos hechos mejor que el resto de los países del mundo y podemos producirlo a mejor precio, a más bajo costo y tener una ganancia de eso. Y en función de eso desarrollar el país. Que igual que un ser humano, igual que una familia, un país tiene que producir para desarrollar. No hay otra receta. Ningún otro país ha logrado encontrar un camino que sea diferente al de trabajar y producir para salir adelante. Y las dos cosas deben ir de la mano. La economía nacional con principios bien claros de nacionalismo, de desarrollo, de utilidad como país, de crear un marco lógico para muchos años, no un solo año. No creer que boom como el que fue de la soya o otro boom de agricultura puede definitivamente salvar a un país. Salva un año, 2 años, pero inmediatamente la globalización hace que miles de países produzcan soya. Entonces los precios de la soya también caen y no es tan fácil mantenerlo. Hay que tener un equilibrio, buscar, como se dice siempre, varias fuentes de ingreso. Sobre todo la energía debe ser una que no perdamos de vista, porque sin energía no se puede desarrollar ningún otro tipo de economía o de industria. ¿Cómo ve usted Latinoamérica, pero Sudamérica en particular, en cuanto a la calidad de vida de su gente? ¿La ve homogénea? ¿La ve todavía muy dispar de país en país, digamos, relacionando los 10 países sudamericanos? Bueno, en principio América Latina es la región más desigual del planeta. Nuestro Gini es de los más altos que Europa, África y Asia. O sea, somos una región desigual y eso se siente en el desarrollo. Hemos tenido en los últimos 20 años un impulso de crecimiento de diferentes grados, depende de cada uno de los países, pero este impulso no se ha visto reflejado en una disminución de esas diferencias. Al contrario, la globalización ha hecho que esas diferencias vayan aumentando al interior de cada país. ¿Cómo lo ha enfrentado cada país? Algunas con políticas públicas de subvenciones y asistencialismo, que obviamente ayudan en el momento a que la familia no sufra el shock de no tener ingresos, pero a la larga no son una receta permanente, no lo saca de la pobreza y no les está dando las herramientas necesarias para adaptarse a un nuevo trabajo o al nuevo modelo que tiene. Entonces creo que no es el camino ideal. Hay otros que han escogido el crecimiento económico y a través del crecimiento la generación de empleo, que es finalmente el mejor programa social que tenemos, porque el ser humano es orgulloso de sí mismo, de sus capacidades, y lo que quiere es la oportunidad de desarrollar sus capacidades en la vida. No hay otra cosa, ¿verdad? ¿Y usted cree que en los diferentes modelos que se han probado hay alguno que haya funcionado mejor que otro en tren de desarrollar el país, solucionar los problemas de desigualdad? ¿Qué sé yo? Por poner Sudamérica, dos ejemplos muy distintos, uno sería Venezuela, otro sería Chile, por decir, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted cree que hay algunos más exitosos que otros? Bueno, los países son exactamente igual a las personas. Lo que tienen que saber es cuáles son sus propias, digamos, dificultades o carencias y cuáles son sus ventajas comparativas.
Entonces, mientras Chile es un país que es fundamentalmente minero, tiene algo de pesca, etcétera, Venezuela se maneja con petróleo y tiene un monoproductor de un bien, y son economías diferentes, climas distintos y modelos distintos. Ahora, hablando en forma de desarrollo, ¿qué es lo que tenemos para ver? ¿Cuáles son las ventajas comparativas para cada país y cómo salir adelante? Pero miremos las cifras nacionales. ¿Qué país ha crecido más en los últimos años? El crecimiento es igual que un ser humano, igual que una planta, es el fruto, ¿verdad? Entonces, todos pensamos que el crecimiento es lo mejor para cada uno de los países. Y si el país no ha logrado crecer lo que esperaba, o lo que otros países han podido crecer, es que tal vez no ha utilizado todas sus capacidades de la mejor manera. Y creo que eso es lo que hay que plantearse. Ahora, yo he estado siempre en contra de políticas de subsidio de combustibles, como lo está el Banco Mundial y la mayoría de los organismos internacionales, ¿no es cierto? Inclusive las transferencias condicionadas deberían tener una condición mucho más importante para cada uno de los países. El propio Levy escribe un libro después de la experiencia mexicana y dice buenas intenciones, malos resultados, ¿no? Porque a veces no medimos las consecuencias de la política que, obviamente, como toda política social o pública, pretende dar una respuesta inmediata a un problema. Pero si al problema lo vemos solamente por fuera, ¿no? Entonces los resultados que tengamos también van a ser maquillados. Le doy un ejemplo. Si yo tengo una política de transferencia condicionada como en el Perú, que se llama Juntos, le doy a la madre un dinero para que lleve el niño a la escuela, pero sucede que como en el Perú esas escuelas no están preparadas para recibir 50 niños y son 50 niños con un profesor, los resultados que usted va a tener son muy malos. Entonces, la política puede ser buena, la intención es buena, pero los resultados son malos si usted no hace exactamente que la variable objetivo, o sea, que el niño vaya a la escuela y se capacite, se consigue, ¿no? Entonces hay políticas públicas que hacerse, pero tener mucho cuidado con la aplicación e ir corrigiendo. La política pública debe ser algo muy flexible, porque hay que corregirla en cada realidad y en cada situación para que consigamos el objetivo que queremos. Pilar, visto desde la Argentina, el fenómeno de Perú parece muy interesante en los últimos años, más allá de le planteo cómo lo vemos nosotros, o buena parte de nosotros desde acá. Desde la experiencia fallida de Fujimori, o sea, de la asunción de Toledo como presidente, y más allá de las distintas características de cada uno de los presidentes que hubo, da la sensación de que se mantuvieron ciertas políticas de Estado como que no había ocurrido antes en el Perú, y que eso fue para bien. ¿Eso cómo lo ve usted? Exactamente. Desde el golpe, el autogolpe de Fujimori se cambió la constitución y se dio un modelo de desarrollo, de crecimiento y de integración al mundo. Esa política pública se ha mantenido todos estos años. Al principio ha tenido una serie de tropiezos, luego ha sido más cuidadosamente llevada, pero lo más importante es que nuestra inflación no ha superado en ningún momento el 3%. Y la inflación es el más injusto de todos los impuestos, porque se los cobra a todos por igual, ¿verdad? No es en función de su riqueza ni de lo que gana, sino que todo el país lo paga. Y es una pérdida de valor de toda la economía de un país. Pilar, eternamente agradecido por estos minutos, ¿eh? Muchísimas gracias. Le mando un abrazo muy grande. A usted, muchísimas gracias y encantada de haber tenido esta conversación.